Gracias por lo que ustedes nos dan por mí, tres, ¿cómo se llaman? ¿Indonesios? Eso. Yo me rindo a Cristo, qué bendición, yo me rendí en estos 3 días que estuve tirado en la cama con todo dolor.
Gracias, hermanos, jóvenes, por el canto. Gracias a Dios por los talentos que Dios da para poder servirle. Muy bien, los niños pueden ir a la clase, los jóvenes pueden ir a la clase.
los jóvenes y los niños. Abra su Biblia en el 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. 1 Corintios capítulo 12, versículo 10. Quiero hablar acerca, estamos estudiando los dones y quiero hablar acerca del don de profecía esta noche. Y también quiero hablar acerca, hermano, del apostolado, aunque el apostolado no es un don, pero quiero hablar un poquito acerca del apostolado después de que hablemos un poco acerca del don de la profecía. 1 Corintios 12, versículo 10, leemos todos juntos, dice la palabra de Dios: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diverso género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora quiero que vaya conmigo una cita más, Romanos capítulo 12, versículo 6, Romanos 12, versículo 6, Romanos 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios de esta manera: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por traernos con bien. Gracias por cada familia aquí presente. Bendiga la enseñanza de los jóvenes, también la de los niños. Sí, gracias por los hermanos, las hermanas que están dispuestos a poder tomar su tiempo y poder preparar y enseñar, Señor, la lección. Le pido que bendiga la enseñanza aquí con los adultos, y que su Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, y que todo lo que hable sea conforme a su palabra y para la edificación de la iglesia. Perdone nuestros pecados, en el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. El don, hermanos, ahí está equivocado, el don de la profecía. Cuando hablamos acerca de los dones, una vez más, bien rápido, un breve repaso. ¿Qué es un don? El don es una habilidad especial dada por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Y cuando hablamos de los dones, hay tres cosas bien importantes que mencionamos la semana pasada o las clases anteriores. Número uno, ¿verdad? El don es para la edificación de la iglesia. Número dos, el don, hermanos, tiene que hacerse de la manera, ¿verdad?, correcta. Y en tercer lugar, tiene que hacerse en orden. Tres cosas que son importantes, hermanos, hablando de los dones. Cuando hablamos del don de la profecía, y vamos a hablar un poco acerca del apostolado al final, hermanos. Por ejemplo, el don de la profecía era un don que Dios dio durante el periodo, hermanos, durante todavía no teníamos la palabra de Dios completa. Y Dios fue hablando progresivamente. Cuando vamos al libro de Génesis, Dios habló a Adán y a Eva audiblemente. Dios habló a Abraham, Dios habló, hermanos, a Noé, y así sucesivamente. Posteriormente Dios habló a través de los profetas. Los profetas hablaban el mensaje de Dios y ellos llevaban el mensaje al pueblo. Dios habló, hermanos, posteriormente a través de Jesucristo. Entonces, en la Biblia encontramos el ministerio profético, especialmente, hermanos, en el Antiguo Testamento y también durante el Nuevo Testamento, cuando todavía no teníamos la revelación completa, la palabra de Dios. Pablo dijo que la lengua cesaría, la profecía cesaría cuando viniese lo perfecto. Y la semana pasada hablamos, ¿a qué se refiere a lo perfecto? No se refiere a la venida de Cristo, hermanos, se refiere cuando ya tuviésemos toda la profecía completa, la palabra de Dios en nuestras manos. Ahora hubo dones que fueron nada más temporales, y uno de ellos, hermanos, hablando de la profecía, quisiera hacer énfasis en esto. O sea, un profeta del Antiguo Testamento, una vez más, Dios hablaba al profeta, y el profeta llevaba el mensaje al pueblo. Y aún, hermanos, en el Nuevo Testamento aún encontramos que todavía ese don, hermanos, estaba, pero cuando ya tenemos la revelación completa, ya ese don ya no es vigente. Hoy en día no es vigente el don de la profecía. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación completa. Ahora, Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración. En primer lugar, quiero que veamos algunas afirmaciones acerca del don de la profecía.
Y en primer lugar, los profetas recibían su mensaje por revelación y no por estudio como los predicadores lo hacemos hoy en día. Hoy en día estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Oramos y buscamos la voluntad de Dios para poder nosotros traer el mensaje. Muchas veces de acuerdo a la necesidad de la iglesia, uno, ¿verdad? Ora a Dios, uno predica el mensaje de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y eso comúnmente uno lo hace los domingos por la mañana. Personalmente, en el sermón de la mañana, la escuela dominical estamos estudiando la epístola a los romanos, y el miércoles en la tarde estudiamos el evangelio de Marcos. Entonces, pero uno ora, hermanos, pero cuando hablamos del ministerio del profecía o profético, los profetas recibían su mensaje porque no tenían la revelación completa directamente de Dios, y ellos lo llevaban al pueblo. Vaya conmigo a los Corintios, capítulo 14, por favor, y vamos a leer el versículo del 29 al 33. Primera a los Corintios, versículo 14, versículo 29 al versículo 33. Dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus, versículo 32, de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Pablo, una vez más, está tratando con la iglesia a los Corintios. Y una vez más, hermanos, encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, a veces Dios venía el mensaje a Pablo y Pablo lo llevaba al pueblo. Todavía no teníamos la revelación completa. Y por eso el apóstol Pablo, el punto es que Pablo está tratando de poner orden, ¿verdad?, en cuanto a los dones en la iglesia de Corinto. Una iglesia que era muy bendecida, pero una iglesia muy carnal. Y lejos de ser muchos de los dones de bendición, estaba causando problemas, y Pablo estaba enseñando, ¿verdad?, y poniendo orden. Ahora, el hecho de predicar la palabra de Dios o enseñar acerca de ella no hace profeta a una persona. Nosotros predicamos, el mensaje que predicamos ya lo tenemos escrito, no lo recibimos de Dios, ¿verdad? Ya lo tenemos, estudiamos, oramos y buscamos la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, hoy en día ya no hay profetas. No hay profetas en el sentido del Antiguo Testamento. Ahora, por otro lado, porque algunos pueden decir, bueno, nosotros profetizamos. Hermano, no estamos predicando, estamos predicando porque lo que estamos diciendo ya está escrito. El profeta era el mensaje de Dios al profeta, el profeta lleva el mensaje al pueblo, pero nosotros ya tenemos la revelación completa. Ahora nosotros simplemente predicamos, exponemos la palabra de Dios. Y eso es importante, hermanos, porque hay mucha confusión. Me había dicho el otro día, una persona me dijo que si hay profetas en estos días, porque me dijo, es que yo he oído de iglesias donde tienen profetas. Bueno, ¿qué dice la Escritura en cuanto a eso? En donde profecía era absolutamente necesario, porque no se había completado el Nuevo Testamento, por lo tanto la revelación de Dios estaba todavía, hermanos, no estaba todavía concluida la revelación de Dios. Entonces era necesario el don de profecía, porque todavía, aún durante el periodo del Nuevo Testamento, hermanos, porque todavía no teníamos la revelación completa, el don de profecía tenía que cesar, ya que el apóstol Juan dijo que por inspiración del Espíritu Santo, que no se debía agregar ni una sola cosa a la profecía terminada. Si gusta ir conmigo, creo que está en la pantalla, Apocalipsis 22, 18, dice la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Se da cuenta, hermanos? Hay un gran peligro. Y un día Dios llamará a cuentas a toda persona que se para delante de una congregación por lo que enseñó y por lo que dijo.
No debemos añadirle a la palabra de Dios, porque ¿quiénes somos nosotros? Dios ya nos dejó lo que necesitamos. Nuestro trabajo simplemente es estudiar, conocer las Escrituras y exponer lo que Dios ya nos ha dejado. Ese es el trabajo como predicadores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Ahora hay otro peligro. O sea, hay dos peligros. Un peligro es decir algo que Dios no dijo. Y el otro peligro, hermanos, es no decir lo que Dios dijo. Tanto el uno como el otro es peligroso. Porque, hermanos, a veces nos da temor predicar acerca de ciertos temas, pero Dios lo dejó en su palabra. Y un día, yo creo, hermanos, y tengo la convicción, una de las cosas que se nos va a llamar cuentas es de no haber predicado la verdad. Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Timoteo, predica la palabra de Dios. No prediques tus palabras, predica la palabra de Dios. Y que Dios nos dé sabiduría, hermanos, y que siempre prediquemos la palabra de Dios y no nuestras propias palabras. Pablo dijo que la profecía cesaría al llegar lo perfecto, es decir, la culminación de la revelación de las Escrituras. Primero los Corintios, capítulo 13, versículo del 8 al 10. Ya lo hemos leído, pero vamos una vez más a esos versículos. Primero los Corintios 13, versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué dice, hermanos? Se acabará. Y eso está hablando de algunos dones que eran, hermanos, temporales. Ya tenemos lo perfecto, que es la palabra de Dios completada. Entonces ya no necesitamos profetas, porque ya tenemos la palabra de Dios completa. Apóstoles y profetas fueron los encargados de colocar los cimientos de la iglesia. Apóstoles y profetas. Apóstoles en el sentido, ¿verdad?, bíblico, y profetas también en el sentido bíblico. Vaya conmigo a Efesios 2:19, por favor. Efesios 2:19. Efesios 2:19. Al versículo 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de ¿quién, hermanos? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dice versículo 20 una vez más, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mira, hermano, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo hizo referencia a las profecías que los profetas del Antiguo Testamento, hermanos, dieron al pueblo de Israel. Por eso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Cristo no vino a quebrantar la ley, Él mismo lo dijo, vino, ¿verdad?, a cumplir la ley. Ahora, cuando dice siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, si usted estuvo el domingo por la tarde que estudiamos acerca de esos labradores malvados, y Jesús dijo la piedra que desecharon los edificadores vino a ser, ¿verdad?, la cabeza o la principal piedra del ángulo. ¿Y quién era esa piedra, hermanos? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Para unos piedra de tropiezo, para otros piedra de salvación, los que creyeron. Entonces apóstoles y profetas fueron encargados de colocar los cimientos, ¿verdad?, edificados, la doctrina, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que el Señor constituyó apóstoles y profetas, además de pastores, maestros y evangelistas, es decir, que había una distinción entre unos y otros. Efesios 4, versículo 11 dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
y a otros evangelistas. Déjenme hacer un alto, a unos apóstoles, a otros profetas. Esos dos, ¿verdad? Ministerios que podríamos llamarle así, el ministerio apostólico, el ministerio profético, ya terminaron, ya cesaron. ¿Por qué? Porque ya tenemos la revelación completa, la palabra de Dios en nuestras manos. Había una distinción, y todos ellos, apóstoles, profetas, hermanos, Dios había dotado con, podríamos decir, dones para hacer el ministerio que ellos, ¿verdad?, se les había encomendado. Todo profeta o apóstol que así se autodomine el día de hoy, hermanos, es falso. Todo profeta o apóstol que así se autodomine en el día de hoy es falso. Y ahorita le voy a dar un pasaje al final, ¿verdad?, acerca de eso. ¿Cuántos han oído de apóstoles hoy en día? Profetas. Por eso quiero hablar, hermanos, también acerca de los apóstoles o el apostolado. Quisiera en segundo lugar mirar un poco acerca de eso. Apóstol, ¿qué quiere decir apóstol? Apóstol quiere decir enviado. No quiere decir la palabra apóstol, enviado. Era uno enviado con una comisión especial y teniendo la debida autorización del Señor Jesucristo. Ese era un apóstol, hermanos, enviado. Escogió a los que él quiso, dice la palabra de Dios. Pero algo interesante, hermanos, Jesús, antes de escoger a sus apóstoles y que les iba a enviar y a encomendar la tarea de predicar el evangelio, antes de hacer eso, él pasó toda la noche orando, dice la palabra de Dios. Era un ministerio importante. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? A veces, bueno, pues me gusta aquel hermano para que enseñe aquel. Uno tiene que orar. Uno tiene que orar, buscar la voluntad de Dios. Cuando enviaron a Pablo y a Bernabé, hermanos, y los enviaron como misioneros en la iglesia de Antioquía, dice la palabra de Dios, después de haber orado y ayunado, vino el Espíritu Santo y les dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he encomendado. Y dice la palabra de Dios que después les impusieron las manos y los enviaron. ¿Se da cuenta? Pero la iglesia, los hermanos oraban, buscaban la voluntad de Dios. Entonces, apóstol significa o quiere decir enviado. Y era uno enviado en una comisión especial y teniendo la debida autorización del Señor Jesucristo. Cristo dijo cuántos eran y quiénes serían. Serían 12, número representativo de autoridad. Él mismo los escogió, él mismo les dio la autoridad, él mismo los envió. Sus nombres eran Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo el menor, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que posteriormente fue sustituido, hermanos, por Matías, el libro de los Hechos. Pero bueno, el último de los apóstoles, hermanos, que está es el apóstol Pablo. Como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me escogió a mí. Entonces eran 12 hombres. Judas, ¿verdad?, era el que traicionó al Señor, se ahorcó, ¿verdad? Y el último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Cristo mismo los llamó, Cristo mismo los comisionó, les dio autoridad. Siempre fueron solo, ¿verdad?, hombres llamados por Dios. Y la Biblia dice, hermano, que sus nombres estarán escritos en los cimientos de la Jerusalén celestial. Qué privilegio tuvieron estos hombres llamados apóstoles. Sus nombres, Apocalipsis 21:14, si quieren conmigo esa cita, Apocalipsis 21:14. ¿Lo tiene? Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Qué privilegio, hermanos. Era tan especial y delicado ser apóstol que para hacerlo, hermanos, se evidencian
unos requisitos muy específicos. Y ahorita al mirar estos requisitos, hermanos, por eso no puede haber ya apóstoles hoy en día, porque dice la palabra de Dios, Efesios 2:11, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo, ellos pusieron el fundamento simplemente, hermanos, y la iglesia está siendo edificada a través del fundamento que los apóstoles ya habían puesto. ¿Cuántas veces va a poner doble fundamento sobre una construcción? Nada más se pone un fundamento, y sobre ese fundamento se edifica la casa. No podemos poner otro fundamento. Entonces, cuando alguien se nombra a sí mismo, yo soy apóstol, bueno, está poniendo otro fundamento y, hermano, un día Dios llamará cuentas. Veamos algunos requisitos para ser apóstol. Era algo tan especial y delicado, hermanos. En primer lugar, debían haber estado con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Hechos 1:21, por favor. Hechos 1:21. Debían haber estado con nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Hechos 1, versículo 21 y 22. Dice la palabra de Dios: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí está, hermanos, versículo, ahí estaban los apóstoles para sustituir, ¿verdad?, a Judas Iscariote. Entonces debían haber estado con el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Segundo requisito, debían haber sido llamados por Cristo. Debían haber sido llamados por Cristo. Hermano, Jesús llamó a los 12. Dice que fue, ¿verdad? Y ahí estaba Pedro y Jacobo, y Mateo estaba en la mesa, ¿verdad?, de los impuestos públicos. Ven, sígueme, dejándolo todo. Dice que le siguió, aquellos dejando las redes, lo siguieron. El Señor los llamó personalmente, los escogió. Entonces, primer requisito, debían haber estado con el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Debían haber sido llamados por Cristo. Tercer requisito, debían haber visto a Cristo resucitado, hermanos. Debían haber visto a Cristo resucitado. Primero a los Corintios capítulo 9, versículo 1, hablando de Saulo de Tarso, ¿verdad?, que vino a ser el apóstol Pablo. Capítulo 9, versículo 1, no soy apóstol. Pablo aquí está defendiendo su apostolado, porque la iglesia de Corinto estaba menospreciando, diciendo: no, tú no eres apóstol, Pablo. Y Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois nosotros mi obra en el Señor? Tenemos una pregunta, hermanos. ¿Dónde miró el apóstol Pablo a Jesús? En el caballo. Cuando iba, ¿verdad?, a traer presos para traerlos a Jerusalén, dice que en el camino vio una luz resplandeciente y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa, Hechos 9, ahí lo puede leer. Dura cosa, metes dar cosas contra el aguijón. Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, Pablo califica para ser apóstol. Ahora, mire, dijo el hermano del caballo, ¿verdad? No sabemos si iba en caballo. Eso no es secundario, no tiene importancia. Cayó al suelo, dice la palabra. A lo mejor iba en camello, no sé. Pero eso es secundario. Lo importante es que vio al Señor y lo encomendó. Es muy común, muchos hemos predicado, iba y se cayó del caballo. Pero la Biblia no dice que venía del caballo. Iba para traer presos a Jerusalén. Muy bien, gracias, hermano. 15, 1 Corintios 15, 8, por favor. 1 Corintios 15, versículo 8. Dice la palabra de Dios de esta manera: y el último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, que dice: me apareció a mí. Hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando iba camino, ¿verdad?, a Damasco. Ahí está, Hechos 9, lo puede leer. Y después, hermano, posteriormente, Cristo le hablaba a Pablo: Pablo, ten ánimo, yo estaré contigo. Usted lee el libro de los Hechos. Qué bendición el apóstol Pablo.
Número 1, debía haber estado con el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal. Número 2, debía haber sido llamado por Cristo. Número 3, debía haber visto a Cristo resucitado. Y número 4, hermanos, otro requisito, debía hacer señales de apóstol, prodigios y milagros. Segunda a los Corintios 12, 12, por favor. Segunda a los Corintios 12, 12. Con todo, dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios, ¿y qué dice, hermanos? Ahora, una vez más, hermanos, Dios dio esa autoridad y ese poder a los apóstoles. Había una razón, hermanos. ¿Cuál es la razón por la cual Dios les dijo, verdad, ustedes van a hacer milagros, hicieron prodigios, sanaron enfermos? La razón era esta. El pueblo judío, hermanos, muchas veces quería ver, eran duros de corazón para creer, pero aún, hermanos, viendo, muchas veces no creyeron ellos. Entonces Dios, verdad, Jesucristo les dio ese poder para que si ellos no creían al evangelio predicado, creyeran a los milagros o a las señales que ellos pudieron hacer, hermanos. Pero vimos que el pueblo fue muy duro como quiera. Esa era la razón, hermanos. Ahora, no era su prioridad el hacer prodigios, el hacer milagros. Su prioridad era predicar el evangelio, y fue lo que ellos hicieron. ¿Se acuerda del cojo? Plata ni oro no tengo, pero lo que te tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Predicar el evangelio, hermanos. Predicar el evangelio. Entonces, debían hacer señales. Y hermano, echaron fuera demonios. Cuando envió a 70, venían maravillados de que aún los demonios se les sujetaban a ellos, ¿se acuerdan? Y el Señor les dijo, tranquilos, no se regocijen, regocijaos que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y era lo fundamental, hermanos. Pablo resucitó a Eutico. ¿Se acuerdan de Eutico? Un joven, un muchachito que Pablo estuvo predicando, se extendió la predicación hasta muy tarde, y este muchacho estaba en la ventana sentado, se quedó dormido y se cayó. Así que no se duerma en la iglesia, porque usted se cae, yo no tengo poder para resucitarlo, así que tenga cuidado. Y Pablo lo resucitó, Pablo sanó. Dios lo dotó, hermanos, con poderes. Pero una vez más, ese era el propósito, ¿verdad? Si no creían las señales, que creían. Una vez estaba predicando un pastor, y en México, ¿sí saben las sillas esas de plástico que se usan? Estaba la gente sentada, y de repente se quiebra la silla y se cae un hermano. Y yo digo, ¿qué poder tiene este pastor para predicar? No, era la silla que ya estaba vieja. Pero hermanos, había un propósito. Ahora, sigamos adelante. Los apóstoles tenían dones, ¿verdad? O estaban dotados con dones. Segunda a los Corintios 12, 12 dice la palabra de Dios, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Dios los había dotado a ellos, a los apóstoles, hermanos. Los apóstoles, al igual que los profetas, tuvieron la tarea, escuchen, es bien importante, de cimentar la iglesia con doctrina y formas de conducta. Por eso Efesios 2:20, una vez más, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles existen hoy. Es bíblico, es bíblicamente aceptado. Aquellos que se definen como apóstoles, bueno, 4 requisitos. Número 1, tenían que haber andado o visto durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Segundo requisito, tenían que haber sido llamados por Cristo. El tercer requisito, tenían que, ¿alguien se acuerda? Haber visto a Jesucristo resucitado. Y el cuarto requisito, eran dotados con poderes, hermanos, prodigios, y podían hacer milagros. Pregunta, ¿es vigente el ministerio apostólico? No, ya no, hermanos, ya no. Porque ya tenemos una vez más la relación completa.
Y ellos pusieron el fundamento. No podemos poner otro fundamento. Mateo 24, 24. Mire la respuesta, nos la da Cristo. Mateo 24. Porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Ya no hay profetas en el sentido bíblico, ¿verdad? ¿Y qué más, hermanos? Falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y ahí podríamos, hermanos, añadir falsos apóstoles. Ya no hay, eran 12, ¿verdad?, lo que el Señor escogió. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque hoy en día hay iglesias, especialmente iglesias carismáticas, donde tienen apóstoles y tienen profetas. Ya no hay. Hace unas semanas atrás, leí un poco acerca de un apóstol que venía de Colombia y vino aquí al valle, y en una iglesia, vestido con pantalones de mezclilla, todos parchados, y una chamarra de mezclilla con tenis. Era el apóstol, y decía que él traía revelación nueva del Señor. Y lo triste de todo, hermanos, la gente les cree, y esas iglesias están así, a reventar. Lamentablemente, porque no conocen las Escrituras. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Que Dios nos ayude, hermanos. Número 1, dijimos el don de profecía, hermanos. Ya no hay profetas porque ya tenemos la revelación completa. Amén. Ya tenemos la revelación completa. En el ministerio apostólico ya no hay apóstoles, porque ellos pusieron el fundamento nada más. Entonces ya el fundamento está puesto. No necesitamos apóstoles y ya no hay apóstoles en el sentido bíblico. Pero pastor, entonces, bueno, son falsos. Así como lo oye, hermanos. Y no debemos tener temor de decirlo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta noche por su palabra. Usted había dicho desde antes, nos ha advertido, el apóstol Pablo también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Timoteo, a eso se evita. Se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Y si fuere posible, dice que aún engañarán a los escogidos, si fuese posible. Hermano, tenemos la palabra de Dios para nosotros conocer. Leamos la palabra de Dios, conozcamos la palabra de Dios, y eso nos va a ayudar para poder mantenernos firmes y no ser engañados con toda clase de enseñanza que allá afuera se escucha. Ayúdenos, Señor, como iglesia a permanecer en la verdad. Bendiga a cada familia. Y gracias por su palabra. Gracias por darnos la revelación completa que necesitamos. Ayúdenos a amarla, leerla, meditarla y sobre todo practicarla. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén.